Para nuestra segunda conferencia magistral, Orientación Continua, una herramienta para el desarrollo integral del talento humano. Esta mañana nos acompaña Fernando Valenzuela Migoya, líder en la transformación digital de modelos educativos en América Latina, empresario, orador de alto nivel con amplio conocimiento internacional, fundador de Línea, el primer laboratorio para la innovación en el aprendizaje, colaborador activo de It's Learning Inc., Global Impact Alliance, de Aspen Institute México, EdTech Times, reconocido como uno de los líderes con mayor influencia y presencia en la formación y desarrollo del talento de los actores sociales de la educación en América Latina. Bienvenido, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, es un placer para mí volver a estar aquí. Si me invitaron 2 veces ya es masoquismo, así que muchas gracias. Créanme que yo esta mañana me puse saco y corbata, pero cuando vi que iba a ser en un cine decidí ir por las palomitas y los jeans, entonces me cambié para estar mucho más ad hoc al escenario. Así que bueno, mi sincero agradecimiento por esta oportunidad de estar con ustedes. Y la charla que voy a dar hoy viene del futuro, viene de una reflexión de los últimos 8 años en donde he tenido la fortuna de exponerme a las discusiones que se están dando acerca del futuro de la educación. Les voy a pedir por favor que proyecten la presentación siempre en la pantalla arriba para basarnos en eso, para poder comenzar. Bueno, entonces yo hoy tengo una plataforma de 4 diferentes proyectos que estoy encabezando. It's Learning, una plataforma noruega que tiene el 80% de las escuelas y de las universidades en los países nórdicos y que por alguna razón no había llegado a América Latina. Y todos sabemos que estos países nórdicos se han distinguido por los avances en la educación y esa ha sido una de las misiones, traer lo más avanzado de la educación a América Latina. El Aspen Institute, uno de los centros de pensamiento más avanzados del mundo, que recientemente abrió operaciones en México, y yo encabezo la división de educación del centro del Aspen Institute. Y las otras 3 logos que ven hacia abajo son diferentes asociaciones en las cuales me he vinculado para promover la innovación, la inversión, la tecnología y el eduprenur, es decir, los emprendedores de la educación. Y sobre esta experiencia es lo que les voy a platicar. Algunas de mis láminas van a estar en inglés y les pido una disculpa y al mismo tiempo no, porque creo que nos tenemos que exponer a lo que está pasando en el mundo. El inglés ya no es una lengua de los privilegiados, es la forma de tener una voz en el mundo. Y empiezo por esta reflexión y espero hacerles varias reflexiones a lo largo de esta presentación. No existe aprendizaje significativo sin una relación significativa. No existe forma de aprender sin la relación humana. Y esto viene a colación porque nos estamos cuestionando lo que va a pasar en el futuro de robots, de inteligencia artificial, de todas estas nuevas tendencias tecnológicas que aceleradamente nos están transformando y que nos van a obligar a ponerle más atención a la relación que a cualquier otra cosa. Yo tengo esta imagen que viene del lado divertido del muro, como le decimos a nuestro querido presidente del país vecino. Nosotros estamos del lado mucho más divertido del muro. Así que les pido que esta presentación sea mucho más informal. Yo uso esta figura para representar lo que yo veo que está ocurriendo en la educación. Una mezcla de cosas. No sabemos en dónde empieza la educación y termina el trabajo, dónde termina el juego y termina la educación, dónde está la informal y dónde la educación informal, dónde está nuestra vida laboral y nuestra vida académica. Lo que está ocurriendo es que nunca terminamos de aprender
Y ya no es válido pensar que hay una etapa de la vida para aprender, hay otra etapa de la vida para trabajar. Y por esto es que estoy representando esto y que ahora tiene una interpretación adicional en dónde aprendemos con las máquinas y en dónde intervenimos como seres humanos. Y este futuro permanentemente va a intercambiarse sin que nosotros nos demos cuenta de una frontera. No termina la vida académica y empieza la laboral. No empezamos a aprender y terminamos de aprender. Venimos de un escenario donde lo que más nos preocupa es que todo mundo tenga acceso a la educación, que todos entremos a la escuela, que todos cabemos en la escuela y todo mundo tiene educación primaria y luego secundaria y así nos vamos. Pero no hemos balanceado el hecho de qué calidad de educación estamos generando. Si nosotros no fuéramos educadores y fuéramos arquitectos, probablemente estaríamos construyendo este tipo de casas. Porque las casas que estamos construyendo, léase nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no necesariamente tienen los cimientos y la estructura para el mundo que se van a enfrentar. Y esta reflexión tiene que llegarnos al corazón. Porque no podemos preocuparnos solamente por el número de estudiantes, el número de horas que pasan en el aula, el número de materias que cursan, sino para qué futuro los estamos preparando. Y como el futuro cada vez es más cambiante, esta cuestión nos va a perseguir por el resto de la vida. No va a haber más materias rígidas, currículums que no se cambien. Me cuestiono si los formatos de la duración de la hora, del tamaño del salón de clases, del diseño de las aulas, y por eso me parece muy atractivo que estemos haciendo un seminario en un cine, porque este es el tipo de educación al que nos vamos a enfrentar. Estamos en un momento fundamental, único en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, las computadoras superaron nuestra imaginación. Fíjense lo que estoy diciendo. Por primera vez en la historia de la humanidad, las computadoras superaron la inteligencia colectiva de los seres humanos, y fíjense que somos 7 billones. Pero también por primera vez en la historia de la humanidad, somos la primera generación capaz de acceder a todo el talento disponible en el mundo. Todas las mujeres, todas las comunidades rurales, todos los indígenas, todos los africanos, todos los asiáticos. Por primera vez nos toca la gran oportunidad de que todo el talento disponible del mundo pueda ser considerado y sus ideas sean consideradas. Pero si no sabemos cómo convivir entre lo humano y la computación, vamos a empezar a estar perdidos. Porque ya las computadoras no son un ente externo. Yo acabo de participar en un experimento que hicimos en los últimos 3 meses, donde niños en equipos de trabajo integran Alexa, una computadora que hizo Amazon, de inteligencia artificial, pero no lo integran como un dispositivo, como una laptop, como una computadora, la integran como un miembro más del equipo de trabajo. ¿Y qué es lo que estamos buscando hacer con ese experimento? Enseñarle a los niños que las computadoras son un miembro más del equipo de trabajo y que no necesariamente tienen las mismas capacidades y bondades que lo que tienen los humanos. Ese tipo de convivencia es el que viene hacia adelante. Yo hice un curso en esta universidad que se llama Singularity, que dice que si nosotros vamos a impactar exponencialmente cualquiera que sea nuestro proyecto, tiene que llegar a 1 billón de personas. Que hacer una cosa que impacte a 10, a 100 o a 100,000 o a 1 millón no alcanza. Que todo lo que hagamos, y sobre todo en educación, tiene que considerar billones de personas en impacto. Y yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer yo para impactar 1 billón de personas? Y mi respuesta es inspirar a la gente a que se convierta en aprendedores para toda la vida, estudiantes para toda la vida. Si yo logro inspirar a mucha gente que entienda que aprendemos para toda la vida, probablemente llego a 1 billón de personas. Mi segundo elemento fue
mezclar la educación formal con la informal. La educación que ocurre en un museo, en un viaje, en una conversación, en una galería, y a partir de ahí inspirar a 1 billón de personas. Y como 3, inspirar a emprendedores de la educación, porque la transformación que se nos viene encima no se va a poder digerir dentro de una institución, dentro de un gobierno, dentro de un sistema educativo. Es mucho más grande. Y la única respuesta es que necesitamos emprendedores de la educación que nos ayuden a transformarla. Así que esta cita me parece muy relevante. Las perspectivas más peligrosas del mundo son las de aquellas personas que no han salido al mundo. Y lo que está ocurriendo hoy en el mundo, lo que se está discutiendo hoy en el mundo, está cuestionando profundamente el futuro de la educación. Solamente la semana pasada, Christensen, uno de los profesores de Harvard más reconocidos, publicó que más de la mitad de las universidades en el mundo van a cerrarse en los próximos 10 años, porque los formatos educativos ya no están empatando con el futuro. Esto lo está diciendo Harvard, que se está tratando de reinventar aceleradamente. Entonces, mis miradas del mundo, aquí le voy a dar un premio a la persona que pueda reconocer a 5 de estos personajes, que no sea yo 5 veces. Yo llevo 8 años expuesto a conversaciones del mundo del entretenimiento, de la educación, de la política, de la innovación, del deporte, tratando de conjugar todo lo que va a pasar en la educación. Me ha tocado viajar prácticamente en promedio 30 semanas del año durante 8 años. Yo todavía el año pasado pasé mi tiempo desde Nueva York viajando a todo el mundo para conocer qué está pasando en la educación. Y estas reflexiones no son inventos míos, es el resultado de estas conversaciones con personajes que están activamente transformando la educación. Cosa que ya ocurría desde los egipcios, cuando salió la primera laptop y empezaron a… Se dan cuenta que muchas veces las fuentes de información hoy más que nunca nos pueden confundir profundamente. No sabemos distinguir lo que es verdad de lo que es fantasía. No sabemos si esta es una figura egipcia romana y esa es una laptop o es algún otro dispositivo que provenía del espacio. Y entonces, con esta introducción los quiero poner en ese entorno, en una mirada del mundo, en una discusión que yo no sé qué tanto nos hemos expuesto o no aquí en México, pero que me parece fundamental. La educación ya no es de los 5 a los 12, de los 12 a los 18, de los 18 a los 22. Estamos frente a una generación de seres humanos que va a vivir 100 o 120 años, que va a trabajar 100 o 120 años y que va a estudiar 100 o 119, porque el último sí es de jubilación. Los demás ya no. Y también estamos frente a una generación que ya no distingue la diferencia entre lo virtual y lo físico. Cada vez el mundo físico se parece más al mundo virtual. Y nosotros solamente conocemos a nuestros estudiantes durante 45 minutos en el mundo físico y pensamos que esa es su realidad. No conocemos al estudiante en sus otras dimensiones. Ese es otro cuestionamiento que nos tenemos que hacer. ¿Qué tanto estamos integrando el mundo virtual, digital, con el físico y qué tanto conocemos a nuestros estudiantes en todas sus dimensiones? Por lo tanto, mi planteamiento es, ya no estamos aprendiendo para trabajar. Muy probablemente estamos trabajando para aprender. Ya no podemos formar a nuestros estudiantes para ver si son contadores y se dedican a la contabilidad. O si son abogados. Ya no es lineal. Porque hoy pueden estudiar un poco de contabilidad, un poco de biología, un poco de filosofía, un poco de mercadotecnia y tener una carrera que quién sabe cómo se va a llamar. Y no podemos esperar a que todas las regulaciones nos quiten la camisa de fuerza. Necesitamos profesores que se atrevan, alumnos que tengan una voz, padres de familia que participen en la educación, porque ya no estamos aprendiendo para ver en qué trabajo nos toca. Vamos a trabajar para aprender. Así que este sistema es mucho más lineal.
Pasamos del juego a la escuela, al trabajo, a otra escuela, a otro trabajo, pero siempre aprendiendo. El sistema de aprender es, tenemos que aprender a aprender para toda la vida. Pero existen muchos riesgos también en este camino. Somos una generación que va a estar permanentemente conectada, mucho más individualista. Y permanentemente conectada implica un nuevo sistema de riesgos. Esta figura que ven acá es el último análisis de riesgos de la humanidad. Y encontramos que todos los riesgos también están permanentemente conectados. Que los riesgos que antes eran una guerra, un ejército, hoy son un loco que se le ocurre atropellar a gente en las bicicletas. O un desquiciado que le mete el pie a un padre refugiado huyendo con su hijo. Ese son el tipo de riesgos que va a enfrentar la humanidad y nuestros jóvenes, para los cuales también tenemos que prepararlos como si fuera una orientación vocacional. Es una orientación para vivir en esta época de riesgos, en esta época conectada y en esta época conviviendo íntimamente con las computadoras que van a saber más que nosotros. Cualquiera puede ser famoso. Antes, para ser famoso, haciéndole honor a Argentina, había que ser Messi, ¿no? Hoy, cualquier niño de 13 años haciendo estupideces en YouTube puede ser mundialmente famoso. Puede tener 4, 5, 8 millones de seguidores. O se puede hacer alguien famoso por golpear a un pasajero en la aerolínea o cualquier tipo de cosas. ¿Cómo estamos guiando vocacionalmente a estos niños que van a tener seguramente 15 minutos de fama mundial, millones de seguidores si hacen alguna cosa incorrecta, viral o como le queramos llamar? También es parte de nuestro mundo. No sé si recuerdan este noticiero donde estaban haciéndole la BBC de Londres a un famoso político una entrevista y se metieron sus niños por la puerta de atrás y lo interrumpieron y eso causó un escándalo viral que dio origen a que 60 días después de ese escándalo apareciera la serie animada de estos niños en televisión y son mundialmente famosos porque ahora hacen este tipo de pilladas en todos lados. Esa es la velocidad de nuestros tiempos. No lo estoy inventando yo, esta serie animada existe. Y existió a partir de que se hizo viral la visita de los niños a la entrevista interrumpiendo a su papá. Con esto quiero simplemente representar que la velocidad de los cambios no es la velocidad de la educación. No ocurre en una materia, en un semestre, en una carrera, en 4 años. Ocurre en minutos. Y para eso no estamos preparados. Tenemos estudiantes con muchísima experiencia, 4 años, 10 años, 12 años, 18 años, sentados en un escritorio, en un pupitre, escuchando pasivamente a los profesores. En eso sí tenemos mucha experiencia, pero esa realidad ya no empata con el mundo que estamos viviendo. Parecería como si todos tenemos que estudiar la misma cosa en primero de primaria, la misma cosa en el semestre 1, la misma cosa en el semestre 2, todos tenemos el mismo examen por el mismo profesor, con las mismas preguntas, nos exponemos al mismo libro de texto, con el mismo, como si todos vamos a vivir en la misma casa, tener el mismo coche, vivir en la misma… ¿Qué es? Ontoy. Ya no es válido. Porque ya el mundo del trabajo, el mundo de información, de contenido, nos cambió. El currículum como concepto de todos aprendemos lo mismo y tenemos el mismo examen al mismo tiempo con el mismo, ya no existe, ya no puede ser válido. Y muchas universidades alrededor del mundo se están cuestionando, inclusive las más avanzadas. Yo estoy trabajando íntimamente con los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, que han sido reconocidos internacionalmente por su avance y ellos están tirando ideas para romper el sistema porque se dan cuenta que la realidad del mundo ya no permite este tipo de conceptos.
Fíjense, dos proyectos bien interesantes. Esto es McDonald's, que se posiciona como la mejor empresa para tener el primer empleo. ¿Y saben cómo hace sus entrevistas McDonald's? Con un Snapchat. Si el potencial empleado de McDonald's hace un Snapchat con personalidad, divertido, interesante, lo entrevistan. Si el Snapchat no es lo suficientemente interesante, no pasa el filtro. Y los países nórdicos y Japón ya cambiaron sus sistemas de semáforos. Ya los semáforos están en el piso porque si no nos vamos a dar en la… porque ya no estamos viendo cómo caminábamos hacia adelante. Fíjense, salgan a Reforma y vean el porcentaje de personas que caminan así. Si no ven el semáforo en el piso, nos tenemos que adaptar, tenemos que educar, no desde donde estamos nosotros como docentes, educar desde donde está el estudiante. Y eso es un desafío gigantesco. Obliga a pensar si sentados en un escritorio es la mejor forma de aprender. Obliga a pensar si el aula es el lugar para aprender, o es la ciudad, o es el campo, o es el museo, o es la galería. ¿Qué es el lugar para aprender? Entonces, no aprendemos así porque eso no está en el programa de estudios, que es lo que vamos a preguntar en el examen. Profesor, por favor, dígame qué viene en el examen y qué no viene para que yo me prepare. Cuando ponemos las computadoras y la inteligencia, pasa lo que está pasando de este lado. En el momento que necesitemos el conocimiento, el foquito se va a prender. Si no sabemos para qué vamos a usar el conocimiento, ¿para qué? Yo te estoy preparando para ver si algún día lo necesitas. Pues no. Y si acaso lo vas a necesitar, pues no. Te tengo que preparar, adecuarte a buscar el conocimiento cuando lo necesites. Y te tengo que dar el conocimiento que puedas aplicar hoy. El foquito se prende cuando pasamos por la necesidad. Hacia allá va el mundo. No a prepararnos para ver si algún día lo necesitamos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo muchas instituciones para preguntarnos cómo va a ser la universidad en el 2049. Estamos convocando a personas que hagan un video futurista de la universidad en el 2049 y le vamos a dar un premio de $20,000, casi 400,000 pesos. Por 4 minutos de video, alguien que nos ayude a representar cómo se imagina la universidad. Y la universidad va a ser esto, una aventura. Y la definición de esta aventura es, probablemente es una muy mala idea, pero es tan excitante que vale la pena intentarlo. Probablemente es una muy mala idea, pero si no hacemos algo, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar obsoletos sin darnos cuenta. Nos va a pasar lo que a los taxis cuando llegó Uber. Exactamente. Y a la educación no le puede pasar lo que a los taxis cuando llegó Uber. Y si no nos transformamos, nos va a pasar. No hay manera de detenerlo, de controlarlo, de acomodarlo, de estructurarlo en nuestros esquemas de la universidad del siglo XIX. No podemos enseñarle a los estudiantes a meterse en un salón de clases del siglo XIX y a salir a buscar trabajo en el siglo XXI. No se puede. Tendríamos que enseñarle a los estudiantes el siglo XXI. Y el siglo XXI tiene elementos de juego, de aplicación, de integrar conceptos que son totalmente distintos. Hice un trabajo fascinante los últimos 4 años. Me dediqué a entrevistar curadores, 40 curadores en 6 países distintos. Curadores de museos, curadores de galerías, curadores de revistas, curadores de eventos. Y a lo largo de estas entrevistas, yo lo que buscaba era poderle decir a los docentes, yo sé que te tienes que transformar, yo sé que este mundo es tremendamente complejo, volátil, ambiguo, pero te tienes que transformar y parecerte a un curador de un museo. El curador de un museo
cuida lo más valioso que tiene la humanidad, el conocimiento. El curador de un museo nunca es el dueño de ese conocimiento y nunca se lo entrega digerido al visitante de un museo. Toma diferentes objetos y crea una experiencia de aprendizaje. Crea una ruta. Nadie te obliga a que te guste ese cuadro o el otro, o que te enganches con ese objeto o el otro. Pero yo como curador te planteo una experiencia de aprendizaje. Acompaño esa experiencia de aprendizaje y la adecuo. Ese es el modelo del profesor del siglo XXI. Un profesor que cura experiencias de aprendizaje, que crea un escenario adecuado para que los estudiantes puedan aprender. Que ese escenario tiene elementos de personalización para saber que este estudiante es distinto que este y que su papel en el escenario puede ser distinto, que el examen puede ser distinto, que la forma en la que lo engancho puede ser distinta. Y además crea un escenario que permite una evolución. El estudiante participa activamente en su clase, activamente en la emoción de aprender, no pasivamente en la recepción del aprendizaje. El curador tiene que discernir muy bien qué es permanente, perenne y qué es efímero. Y muchas veces nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros pensamos que la educación es perenne, no efímera. Nosotros pensamos que el modelo de aprendizaje, el sistema curricular, las materias, las áreas, los contenidos son perennes, no efímeros. Nosotros pensamos que la ruta de aprender es directa. Si vas a aprender matemáticas, tienes que ir por aquí. Y las otras disciplinas son ajenas. No pensamos en la multidisciplina, pensando que el mundo es disciplinario y ya no lo es. Otro ejemplo. ¿Alguien sabe quién es este personaje bielorruso de nombre Gennady? Campeón olímpico 5 veces seguidas de programación. ¿Qué podemos aprender del campeón olímpico? ¿Alguno de ustedes ha ido a las Olimpiadas de programación? ¿Qué clase de audiencia son ustedes? Yo tampoco. Las Olimpiadas de programación, ¿no? Me las perdí. Bueno, ¿saben cómo aprenden en las Olimpiadas Olímpicas de programación? 5 retos. El que resuelva esos 5 retos con mayor eficiencia, mayor calidad, gana las Olimpiadas. Y entonces yo tomo este ejemplo y digo, ¿por qué no pensamos que la educación es así? 5 retos, y quienes resuelvan esos retos con mayor eficiencia y con mayor calidad, tienen la mejor calificación. Y permitimos la colaboración, la invención, la creatividad, rompemos las fronteras, quitamos… Eso se aprendió. Y hoy, así como empecé diciendo que el inglés es parte fundamental, nos guste o no nos guste, y yo no tengo nada que ver con Trump ni su copete, por eso me rapé, tiene que ver con que el inglés es la herramienta para conectarnos con el mundo. Pero no estábamos resolviendo el problema del inglés cuando nos llegó la programación. Y ahora son 2 lenguajes los que tenemos que saber. Tenemos que saber inglés y tenemos que saber programar. Y nuestra forma lineal de resolver esto es, necesitamos 95,000 profesores de inglés capacitados en el sistema para que puedan dar las clases. ¿Saben cuántos años nos va a tomar y cuánto dinero cuesta conseguir 95,000 profesores de inglés, capacitarlos, meterlos al sistema educativo y asegurar? Y cuando estábamos medio aprendiendo inglés, resulta que ahora necesitamos 95,000 profesores de programación que nos enseñen. Este tipo de desafíos no se pueden resolver a lo taxi, se tienen que resolver a lo Uber. Sabía que iba a causar reacciones, pero nunca me imaginé que es… Yo vine aquí a provocar, pero nunca un resfriado. Entonces, si estamos resolviendo problemas así, tenemos que enfrentarlos de forma distinta. Este caso es real, esta escuela existe.
Esta escuela no está en Japón, no está en Singapur, no está en Alemania, no está en Finlandia, está en Morelia. Y este profesor, en ese salón de clases con esos alumnos, no está en una obra de teatro, está en una clase de programación con sus alumnos. Y los alumnos tienen 10 años de edad. Y esto no está ocurriendo en Singapur, está ocurriendo en Morelia. ¿Y cómo enseña este profesor programación? Le pone a sus niños 5 retos que ellos tienen que resolver y usar las computadoras para resolverlo. Este mundo sí está llegando, créanme. Y tenemos estos alumnos que no importa que estén en el mejor paisaje del mundo, se van a distraer con el bendito celular, nos guste o no nos guste. Y podemos prohibir el celular, pedir la canasta, poner multas, hacer lo que queramos, este mundo nos va a sobrepasar. Y tenemos profesores que se están animando y están diciendo, yo voy a enseñarles clases sobre el Pokémon, mejor a ver si así los engancho. Porque es desesperante que no los podemos enganchar de otra manera. Pero la buena noticia es que ante toda esta realidad, el mundo de las emociones empieza a ser más relevantes. Lo realmente humano no lo va a poder enseñar nunca una computadora, un robot, Pokémon, Uber. Lo realmente humano empieza a ser perenne, no efímero. Lo realmente humano es lo que tenemos que enseñar. Cualquier cosa que una computadora pueda enseñar, que lo enseñe. Cualquier cosa que una computadora no puede enseñar, nos toca a nosotros. Y nos toca rescatar a las niñas, a los hijos que están entrando a la educación cuyos padres nunca fueron a la educación. No los podemos identificar, no sabemos quiénes son. Perder un niño o una niña cuyos padres no fueron educados implica 4 o 5 generaciones de pérdida. Y resulta que está probado y demostrado en todos los estudios que los hijos cuyos padres sí fueron educados tienen más apoyo, más motivación, más acompañamiento, más herramientas, pero nosotros en la escuela ni nos enteramos. No sabemos, porque nosotros vemos a los niños 45 minutos en la clase de geografía y no sabemos más que el 10% de la vida de sus niños. Este es el mapa de las emociones. Tenemos que especializarnos todos en desarrollo de las emociones, en expresar las emociones, en conocer las emociones, en ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar emociones. Acabo de estar con Lidia Cacho, la periodista súper reconocida mexicana, que está haciendo un programa con escuelas, con niños de educación rural, se va a Oaxaca, se va a Chiapas, y está grabando clips educativos de educación emocional. ¿Y saben cómo llamó sus clips educativos? ¿Cuándo te sentiste valiente? Y le pregunta a una niña, ¿cuándo te sentiste valiente? Yo me sentí valiente el día en que mi mamá nos abandonó, porque a muchos niños no les toca que su mamá les abandone. Yo me sentí valiente cuando mi compañerito de clase empezó a tocar mi cuerpo. Me sentí valiente porque no sabía qué hacer. Y estamos enseñándole a los niños a expresar sus emociones. Lo más maravilloso que pasó con el desgraciado productor de cine que acosó sexualmente a no sé cuántas mujeres fue que permitió que el mundo dijera no más. Y permitió que gente que tenía guardados esos traumas, dolores, dijera, a mí me pasó también. Y ese movimiento parece intrascendente, pero significa que expresar nuestras emociones libera, crece y nos permite desarrollarnos nuevamente, a pesar de que hayamos vivido algo traumático. Afortunadamente ya estamos en el mundo de los emojis, ya podemos hablar de emojis. Tenemos un idioma adicional al inglés, a la programación, a los emojis. Créanme que hay un trabajo pagado que contrata gente para traducir emojis. No es broma. Si alguno de ustedes sabe lo que dice aquí, me dice. Prueba
para los adultos de la generación. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase? Si vas distraído, te subes a un coche, manejas, vas a chocar y te vas a dar en la ma. O sea, la ma significa la ambulancia. Ese es el idioma de los emojis. Créanme que hoy hay puestos de trabajo que contratan a la gente para traducir en emojis el mensaje de una empresa. ¿Cuántos de ustedes en su catálogo de carreras tiene la carrera de intérprete traductor de emojis? Por favor, en su educación vocacional, en su orientación vocacional, se sientan con el estudiante y le dicen, ¿has pensado, querido compañero, en hacerte traductor de emojis? No, este mundo no está preparado para las carreras del pasado. Está moviéndose 100,000 veces más rápido. Eso significa el crecimiento exponencial. Y crear una experiencia de aprendizaje es mucho más valioso que entregarle un contenido. Este es un restaurante que está en Francia, en Inglaterra, y que lo que busca es enseñarle a la gente cómo viven los ciegos. En este restaurante no hay luz, uno no sabe si la mesa es redonda, cuadrada, alta, baja, si tenemos cubiertos, si el agua es de limón o de Jamaica. Entramos a una experiencia de aprendizaje y comemos como viven los ciegos. Eso es una experiencia de aprendizaje. Los profesores hoy tienen que ser diseñadores de experiencias de aprendizaje. Vamos a diseñar una experiencia que nos permita imaginar cómo va a ser el mundo del trabajo, no en 50 años, en 2 años. ¿Ustedes saben cuándo la legislación de algún país va a permitir que un coche sin ningún ser humano deambule por las calles legalmente? ¿En 1 año, en 2, en 5, en cuántos años? Ocurrió hace 2 semanas. Ya hay una legislación en Arizona que permite coches sin ningún ser humano deambulen por la calle. Y mucha gente dirá que es peligrosísimo. Yo los invito a pasar por Avenida Revolución, ¿no? Yo en este esfuerzo por hacerme más millennial, aunque ya pasé de mis 50 y trato de mantenerme, me compré una Vespa Chao. Y es la primera vez que ando en moto y se me ocurrió salir en moto por primera vez del Pedregal a Constituyentes y la verdad tuve una experiencia de otra dimensión que luego les platico. Pero bueno, esos son. Entonces, ya no se trata de entregarle conocimiento al estudiante y llenar esa cabecita vacía que no tiene ideas y que si no fuera por nosotros no podría aprender biología, ciencias, geografía, matemáticas. Esa cabecita puede aprender matemáticas en YouTube con mi amigo Julio Profe. Y todos los que somos educadores trabajamos la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía ya cambió porque ya no tiene el mismo peso. Analizar, aplicar, tiene otra dimensión. Todos estos son verbos que usan los educadores para convertir la taxonomía en algo vivo y darle el peso que le corresponde a la educación. Y la forma en la que se organizan las clases se parecen a un picnic, a una exploración, a una sesión de buceo, a una visita al mundo. Podemos tener las clases en el aula sentados escuchando de espalda. Esto está ocurriendo en el mundo. Las mejores universidades del mundo se están cuestionando cómo integran la tecnología, cómo interactúan con los seres humanos. Y a nosotros nos parece muy lejano porque resulta que nosotros pensamos, sí, pero esto en México no va a llegar. Esto en México va a tardar muchísimo. No, de aquí a que nosotros tengamos un laboratorio con computadoras para todos, falta mucho. Falta que llegue Google con un globo de esos que puso en Puerto Rico y le dé internet a todo el país en 5 minutos. Falta que estos celulares en la versión 11, en lugar de costar $100 o $1,000, van a costar 100 pesos. ¿Y saben cuánto falta para eso? 5, 4, 3, 2.
va a llegar mucho más rápido que los taxistas se prepararon para ver a Uber. Estamos en este mundo donde curar ahora implica curar las aplicaciones. Métanse al celular de sus niños y vean cuántas aplicaciones tienen y piensan que todo en este mundo se resuelve con un app. Y eso significa que está en iTunes. Les quiero compartir este otro proyecto que conocí en Inglaterra de una empresa que se dedica a crear experiencias de aprendizaje para niños con deficiencia mental. Y le llamaron el libro en una caja. Y lo único que hay en el libro en una caja es que no hay libro. Hay una experiencia táctil, sonora, de actividades. Y les enseñan a niños con parálisis cerebral a relacionarse con el mundo a través de experiencias. Esto ya lo sabemos hacer. Lo que no sabemos es darle experiencias a los estudiantes comunes y corrientes. Y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Si nosotros solamente vemos a los niños en su dimensión física, en la clase de los lunes, de 11 a 11:50, no conocemos su emoción, no conocemos su identidad digital, no conocemos si sus padres están involucrados o no están involucrados, si tienen el apoyo, si qué ilusiones tienen, si están expuestos a la tecnología, qué riesgos están afrontando, no podemos darles orientación. Y si la orientación que les vamos a dar es lineal, para decir tú te tienes que convertir en contador y la forma de ser contador es así, una línea recta, y no nos ponemos a pensar que la educación del futuro es en T. Vas a saber un poquito de contabilidad, pero vas a saber de biología, vas a saber de filosofía, vas a saber de ciencias, vas a saber de mercadotecnia y nunca más un currículum va a ser lineal, va a ser en todo caso algo horizontal con una profundidad vertical. Vas a ser profundo en ciertos temas y expuesto con menos profundidad a ciertos otros. Esas son las carreras del futuro, esas son las habilidades del futuro. Así que con estas reflexiones lo que busco es generar suficiente inquietud, exposición, porque nosotros somos los primeros que tenemos que estar estudiando para toda la vida. Que estamos viviendo un momento único en la humanidad y que nos tenemos que cuestionar profundamente si lo que estamos haciendo hoy, de la forma en la que lo estamos haciendo, tendría sentido si no fuera la misma forma en la que lo hemos hecho siempre. Tenemos que romper esta idea de que los profesores somos los dueños de la materia y se la entregamos al alumno. Le tenemos que dar voz al alumno, al padre de familia, a la comunidad, crear experiencias, imaginarnos que somos curadores de una galería, de un museo y acompañar a nuestros estudiantes en esa ruta. Si se enganchan con ese objeto, muy bien, lo seleccionamos bien. Si otro estudiante no, lo acompañamos por otro camino. Podemos personalizar. La tecnología nos va a sobrepasar mucho más rápido de lo que pensamos y tenemos que estar listos. Y esto no es un asunto de hardware, de software, es un asunto de comportamientos. ¿Cómo nos vamos a comportar en el año 2017, 2018, cuando nuestros estudiantes viven y se van a enfrentar a este tipo de cosas, solo que mucho más rápido? Esto recién está empezando. Este camino, créanme, yo llevo 10 años dedicado a la innovación educativa, he sido profesor 18 años en cuatro países, en educación básica y en educación superior. Esto no existía hace 5 años, 6, hace 8. Profesores que se atrevan es lo más importante, que se animen a crear una experiencia distinta, a incorporar memorias en sus estudiantes que no están en ningún libro de texto. Yo empecé 2010 a generar este movimiento que llamé de edupreneurs. Y ya vi que Ana Paula dice, soy una edupreneur, eso me parece fantástico. Estamos buscando edupreneurs, emprendedores que se atrevan. Y yo en este trabajo entrevisto 3 o 4 veces por semana
a profesores frustrados, alumnos frustrados, madres y padres frustradas, que quieren hacer algo con la educación, porque no podemos esperar a que el sistema educativo cambie, la reforma educativa ponga todos estos elementos, porque no se va a poder mover, es 10 o 100 veces más rápido. Lo único que podemos hacer es buscar, inspirar y acompañar a profesores que se atrevan, alumnos que se atrevan, emprendedores que se atrevan. Este es el resultado de los últimos 3 años de trabajo de los Edupreneurs. Una red, yo tengo socios en Japón, en Israel, en Boston, en Australia y en San Francisco. Y nos dedicamos a ver cuántos emprendedores educativos había. Encontramos este año 15,000 empresas de emprendimiento educativo, las estamos clasificando. ¿Saben cuál es la edad promedio de estas empresas, de estas 15,000 empresas? 2 años y medio. Hace 2 años y medio no habían emprendedores educativos. ¿Por qué? Porque no había dinero en la educación, porque no había inversión, porque no había innovación, porque no había tecnología, porque los sistemas no estaban listos y de pronto empezó a surgir. ¿Ustedes saben cuánto dinero hay en el mundo para innovar en salud, por ejemplo? 3.4 trillones de dólares. Yo ni siquiera sé hacer la matemática. Trillones de dólares son un chingo de ceros, o sea, muchos. Muchos ceros, es en japonés, eso lo aprendí. Entonces, 3.4 trillones de dólares se invierten en innovar en salud. En educación, 61 billones. O sea, tendríamos que multiplicar eso como por 20 para que la innovación en educación fuera similar a la innovación en salud. Yo creo que eso va a pasar y va a pasar muy rápido. La semana pasada trajimos Edupreneurs, emprendedores de Chile, de Brasil, de Colombia, de Puerto Rico, en un evento que hace el TEC de Monterrey, que se llama Inc. Monterrey, el evento de emprendedores más grande de Latinoamérica, cerca de 5,000 emprendedores, y por primera vez hicimos un capítulo de emprendimiento educativo. Y premiamos a los 10 emprendedores latinoamericanos, incluido el ganador, la Escuela de Morelia, que desarrolló un sistema educativo, porque cuando ellos se mudaron a Morelia, no les gustaba lo que encontraron en educación y decidieron inventar una escuela del futuro. Y ganaron el concurso de emprendimiento y van a Londres en enero a competir para el emprendimiento mundial de educación. Hoy, un estudiante o un pequeño grupo de estudiantes puede hacer cosas que antes solo las podía hacer un gobierno, millones de dólares, una gran institución. Si nosotros no somos conscientes de esto, nos va a pasar por encima la innovación. Así que espero haberlos puesto incómodos, inspirado, reflexionado, porque empieza lo mejor. Muchas gracias.